Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 22 de abril de 2022, soy Ramiro Galeano, les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El día de hoy vamos a comentar algunas noticias importantes que de hecho están redactadas de manera excelente y muy interesante en la edición de papel del diario financiero de hoy. La primera es la atención que tienen puestas las clasificadoras de riesgo en la convención, la reforma tributaria y las demandas sociales en Chile. Las clasificadoras de riesgo son entes que se dedican justamente a lo que su nombre marca, que es clasificar el nivel de riesgo de los países, su capacidad de enfrentar el cumplimiento de sus obligaciones, etcétera, y para eso van viendo distintas variables para poder finalmente llegar a una clasificación respecto a la capacidad de pago de su deuda, cumplir sus obligaciones, etcétera. Hay tres grandes clasificadoras: Standard & Poor's, Moody's y Fitch, y en general lo que hoy día están viendo es lo que comentábamos, la convención constituyente y su trabajo respecto a esta nueva propuesta constitucional, la reforma tributaria y las demandas sociales, poniendo especial énfasis en que Chile logre ordenar de manera constante en el tiempo nuevamente sus políticas fiscales. Eso quiere decir que en el fondo los gastos fiscales que el Estado tenga no sean mayores a los ingresos que pueda ir generando en el tiempo. Un excelente artículo que les recomiendo leer el día de hoy. También, a 2 meses de la guerra, las bolsas se recuperan y Rusia deja de ser el peor mercado del mundo, más allá del detalle de los rendimientos que en general sabemos que en mercados desarrollados han andado bastante negativos durante el año y que el ganador hasta el minuto viene siendo el retorno de los mercados emergentes. Lo que sí es importante es siempre resaltar que los shocks temporáneos como la guerra, por ejemplo, si bien golpean en el corto plazo a los portafolios de inversión, hacen caer los mercados, en el largo plazo está demostradísimo que la receta del éxito es ser fiel a la estrategia y permanecer el mayor tiempo posible en el mercado de renta variable en general. Como sabemos, hay muchos más años, días y meses en que la renta variable termina positiva versus negativa. Recordamos que solamente hace 4 o 5 meses atrás, en diciembre del año pasado, teníamos a los mercados en máximo histórico y hoy día los tenemos entre un 7 a un 8% más abajo del nivel de apertura de este año 2022, de manera que ahí hay una oportunidad de tomar posiciones en un mercado que está castigado y esperar una recuperación en el largo plazo, como ha sido la tónica de la historia de los mercados de renta variable en el mundo. El día de ayer el cobre subió un 0.52%, el IPSA cayó un 1.96 y el dólar tuvo un alza bastante interesante, abriendo en 815 y cerrando en 824, como también la está teniendo hoy día. Recordemos que el dólar, los fundamentos que tiene son bastante alcistas, principalmente por el alza de tasa de la Reserva Federal, que lo vamos a comentar ahora, las últimas noticias que hemos tenido de eso, que eso encarece al dólar en el mundo y eso es lo que ocurre en Chile, y también la incertidumbre política y económica que rodea a la economía local, por supuesto que se traduce en un menor valor del peso chileno frente al dólar, en una depreciación de nuestra moneda frente al dólar norteamericano. Por último, también hemos visto que las presiones inflacionarias en Chile, si bien se han mantenido, en Estados Unidos, y es lo que vamos a comentar de la Reserva Federal, en general ya han dicho que el alza de tasas de la reunión de mayo puede ser de 50 puntos base y podría llevar la tasa durante este año a lo menos al 2.5%. Es una alza de tasas bastante rápida por parte de la Reserva Federal, agresiva, mucho más de lo que el mercado piensa, y eso hace que las brechas, el efecto carry trade, que es en el fondo endeudarse en dólares y venir a emergentes como por ejemplo Chile a buscar el retorno de su tasa de política monetaria, a lo menos es mucho menos atractivo de lo que era antes, es decir, cuando se achican las tasas el efecto carry trade cae. Por ende hay una menor demanda por pesos chilenos en ese sentido y el dólar tiende a subir. Nosotros en Upside Capital dimos nuestra visión cuando el dólar estaba en 770, siempre manifestamos que el dólar tenía sus variables en general apuntando en el mediano plazo hacia una tendencia alcista, y eso se ha demostrado ya con un alza de aproximadamente 70 pesos, 67 pesos, porque en este minuto lo tenemos cotizando en 8,38, desde mínimos en aproximadamente 770. Vamos con el mercado en Estados Unidos. Wall Street ayer tuvo un pésimo día, 1.05 cayó el Dow Jones, 1.48 el S&P 500 y el Nasdaq un 2%. Independiente que la temporada de entrega de resultados ha sido en general positiva, lo que ha botado los mercados fue las declaraciones de Jerome Powell en el contexto de un encuentro del Fondo Monetario Internacional, donde comunica que le parece que hay que ser más agresivo con el alza de tasas, planteando que una buena opción para la reunión de mayo pueden ser 50 puntos base, y eso claramente tiende a deprimir a
la renta variable. El costo del dinero tiende a subir, los papeles en renta fija se hacen más atractivos por devengo de intereses. En ese sentido hay un flujo de capitales que va a salir de renta variable y va a buscar este retorno en la renta fija de la tasa de interés, y claramente el encarecimiento del dinero hace que los márgenes en el largo plazo de las empresas tiendan a achicarse, caer el volumen de sus utilidades y por ende golpear el precio de sus acciones en el mercado. En general, al mercado, por supuesto, si hay algo que le gusta es el dinero barato y reacciona cayendo cuando la situación es inversa. Por último, comentamos las principales noticias. Uno era lo de la Reserva Federal, ya lo dijimos. Vamos a ver cómo está operando el dólar index, que está impulsando el dólar peso en Chile. Recordar también que la temporada de entrega de resultados sigue siendo bastante positiva en Estados Unidos, con Tesla, United Airlines y American Airlines subiendo gracias a buenos resultados. Nos vamos al calendario económico el día de hoy, que estuvo bien marcado por entrega de PMI, estas encuestas que se hacen para conocer la sensación del mercado respecto al futuro de alguna industria en específico o algún sector. En ese sentido tuvimos PMI en Europa que marca un avance. Se esperaban, por ejemplo, el PMI compuesto de la zona euro se esperaba 53.9 y marca 55.8. Eso está en zona de expansión, es una buena noticia en ese sentido. En Estados Unidos, sin embargo, el PMI compuesto cae de 57 a 55.1 puntos. Los ánimos han caído en ese sentido en Estados Unidos, y el PMI de servicios, que es el principal de Estados Unidos, cae también de 58 a 54.7 puntos, en línea con este mayor pesimismo por parte del mercado, viendo que el alza de tasas de la Reserva Federal va a ser más agresiva de lo que se esperaba. Pasamos a comentar el mercado a esta hora. El IPSA cae hoy día un 0.52%, en línea con lo que es las cotizaciones del mundo, que las vamos a pasar a ver. El dólar fuerte arriba en 836.70, subiendo hoy día bastante fuerte luego del cierre el día de ayer en 824. La apertura fue en 830, siguiendo con mínimo en 828. Ya cotizamos, como decíamos, en 836.50 en un día bastante positivo para, por ejemplo, las carteras recomendadas que nosotros tenemos en Upside Capital a través de Itaú, que están principalmente dolarizadas. Vamos a el cobre, que hoy día cae fuerte un 2.49% a 4.58. Eso impulsa, por supuesto, también al precio del dólar. Si nos vamos al dólar index, a esta hora sube el dólar en el mundo un 0.72%, impulsado por supuesto por esta noticia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de subir la tasa política monetaria a 50 puntos base en la próxima reunión de mayo. En este contexto, los mercados tienen un pésimo día. En Asia retrocede el Nikkei 225 1.63, el Hansen de Hong Kong un 0.21 y solo se salva el índice de Shanghai, que renta positivo un 0.23. Europa, todas las plazas negativas, con el Eurostock 600 cayendo 1.7, el DAX alemán cayendo un 2.5, el CAC francés un 1.9 y el IBEX 35 un 1.84. Y por último, las bolsas en Estados Unidos en terreno negativo el día de hoy, 1.52, el Dow Jones, el S&P 500 1.58 abajo y el Nasdaq 1.47, todas perdedoras hoy día. Sabemos que son correcciones naturales en un contexto de ajuste respecto a las políticas monetarias que se esperan, pero a la larga sabemos también que este ajuste o este alza de política monetaria va a hacer que la inflación esté controlada y que la economía pueda seguir funcionando normalmente en el mediano largo plazo. Que estén muy bien, tengan un muy buen fin de semana, nos encontramos el lunes. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.